Pues hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Neurociencia para Vivir Mejor. En esta ocasión me complace presentarles a un estimadísimo amigo, el doctor Óscar González Flores, que es un académico de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, es del Centro de Investigación en Reproducción Animal, experto en el estudio de las hormonas. Y antes de empezar a preguntarle todo lo que le vamos a preguntar al doctor Oscar, me gustaría contar una pequeña anécdota, Oscar. No sé si recuerdas cómo nos conocimos hace como 20 años. ¿Y en dónde nos conocimos? Me acuerdo perfectamente bien, querido amigo, ¿En que dónde fue nos en conocimos? Portugal y ahí creo haberte conocido. Sí, Me preguntaste sobre, estabas haciendo algo con Jim Faust, tu doctorado, creo, si no, tu doctorado, ¿no? sí, pero ¿recuerdas en qué lugar era? ¿En qué En, país? en Portugal, ¿no? En Portugal, sí. Y Portugal, andamos. estábamos navegando ahí, y ahí creo que por alguna razón nos identificamos, Genaro, y entonces yo te dije cómo estaba la situación porque estaba muy metida en aquel tiempo, se estaba formando lo que era el PRODEP, ¿no? O el PROMEP hoy. Y entonces te dije que había oportunidad para investigadores jóvenes y Sí, que hablaras con Jorge Manso, tu sí, sí, actual sí. líder de jefe ahí de laboratorio. Y creo que seguiste mi consejo porque pues te veo en la Universidad de Veracruz. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Veracruzano, y Ya 20 años navegando en el río Tejo, no sé si te acuerdas. como Fantástica no. experiencia y grandes amigos que nos hemos hecho desde entonces, Oscar. Recuerdo haberte aventado el salvavidas porque te nos, te nos pusiste un poco mal. No, no es cierto, eso no es. Pues Oscar, hoy tenemos la oportunidad de platicarle a los que nos escuchan, pues sobre un poquito sobre todo lo que tú sabes, sobre los experimentos que has hecho y sobre la importancia de las hormonas en el cerebro y la conducta. Y antes de comenzar, a mí me gustaría iniciar por una frase que dice el doctor Donald Pfaff, que dice, las hormonas no producen el comportamiento, ningún comportamiento. Las hormonas modulan la probabilidad de que un comportamiento ocurra cuando el estímulo correcto está presente. Sí, muy de acuerdo, ya casi con una cosa media epigenética, el doctor Pfaff ya empezaba con esa idea que la comparto mucho, ¿no? Es como no sabes si sea el cerebro, sean las hormonas, si es el huevo o es la gallina. Y Así entonces es. es darle aquí una interpretación de acuerdo a tus resultados. Oscar, una primera pregunta con la que me gustaría comenzar. Hay mucha gente que realmente no sabe lo que es una hormona. Y me gustaría, desde tu perspectiva, que nos dijeras en palabras muy sencillas, pues para ti qué es una hormona y qué hace en el cerebro. Pues mira, en realidad son definiciones que ya están puestas. No es que yo ahorita pudiera inventar algo, sino son las definiciones que sabemos desde Bertov, que nos dijo que era la endocrinología, y nos decía en aquel tiempo que una hormona es una sustancia que se produce en una glándula. ¿Y qué es una glándula? Pues un órgano que produce hormonas, por ejemplo, los testículos, los ovarios, las glándulas suprarrenales, y en aquel tiempo se sabía que esa hormona tenía que viajar por el torrente circulatorio, una cosa humoral, se le llamaba la cuestión humoral, y que iba a pegarse a un sitio donde fuera reconocido. No se sabía de receptores, Genaro, sino que llegaba y tenía un efecto. ¿Y cómo sabía el efecto? Pues se veía, lo vio Bertloff porque le quitó los testículos al gallo y vio que no generaba la cresta. Y de ahí el concepto de endocrinología se empezó a desarrollar junto con el término hormona, ¿no? Que es un compuesto generado en la endocrinología a larga distancia y que actuaba sobre el complejo que lo reconociera. Y hoy ya sabemos que la endocrinología, hasta sabemos que es la neuroendocrinología, en donde hay hormonas propias en el cerebro, pero esto estamos hablando de hormonas de muy características, grandototas, que son, todo el mundo ha escuchado aquí el público estrógeno, progesterona, grandototas, pero hay otros tipos ya de hormonas más pequeñas, que pueden ser péptidos,
son, o sea, que tienen pequeñas moleculitas llamadas aminoácidos y que se forman y son también hormonas que se dan también no solamente en el cerebro, sino en otras partes. Y ahí nos ha llevado, pues, en el conocimiento neuroendocrino, gracias a toda esta información que hoy se sabe de las hormonas clásicas, digamos, que se derivan del colesterol, que es el colesterol, pues todo el mundo sabe que el colesterol lo comemos y nos hace daño, pero que también son precursoras de estas hormonas a lo que vamos a abocarnos ahorita, que son las hormonas sexuales. Claro. Entonces, más o menos es esa. La terminología griega, no me la preguntes porque no sé, no me la acuerdo. No me acuerdo, mi querido amigo. Oscar, fíjate qué modelo tan interesante tienes tú. Tú utilizas animales de laboratorio, un modelo que es en rata de laboratorio, para, para explorar el efecto de las hormonas clásicas, como las que tú me has dicho, pero aparte, otras que antes ni siquiera se conocía que tenían efecto, que eran el ligando interno de la célula y que terminaban haciendo algo similar, ¿no? Me gustaría preguntarte, pues cuando hablamos de que las hormonas suben y bajan, pues también le pasa a las ratas, ¿no? A las ratas también cada determinado ciclo sube y bajan determinadas hormonas. Platícanos un poquito de esas hormonas y de cómo facilitan el comportamiento sexual que en las ratas que sirven como un modelo para el estudio que haces. Así es. Mira, en realidad, a mí lo que en sí me apasiona y estudiar con este modelo, que es de la conducta sexual femenina, es explorar cómo está activándose el sistema nervioso. Y tú agarras como modelo conductual explorar la conducta sexual. ¿Por qué, Genaro? Porque en este país, que somos tan millonarios, que yo vivo en mi laboratorio en Panotla, ahí abandonado por Dios, tendrías que buscar modelos muy propios, con una especie, una jeringa, un compuesto, pero eso sí, una buena idea. De tal forma entonces que empecé a implementar la exploración de la conducta sexual simple con el hecho de ver cómo está trabajando el cerebro, pero a la par, cómo se modula la conducta sexual. Porque si hablamos de sexo, a todo mundo nos interesa. Desde los griegos, mi querido Genaro, sabrás que el estudio de la sexología había sido muy, muy bien estudiado o se quería estudiar desde los griegos. Y este es un tema fascinante. Yo estoy dando clases y hablo nomás cosas de sexo y el que está dormido se despierta. A ver qué puede aprender, ¿no? Cree que voy a meter pornografía. Yo no quería estudiar cosas de la conducta sexual. También fue otra necesidad. Termino biología en 1984, no en el 86. ¿Y qué hago? Ah, y resulta que yo tenía un investigador muy eminente y era lo máximo después de la Coca-Cola, el doctor Carlos Beyer, que tú conociste. Y me impusieron hacer lo que el doctor Beyer hacía, porque a mí me gustaba mucho la embriología y la genética. Pero fíjate qué cosa tan interesante acabas de hablar, Oscar. Muchos de los jóvenes, de los que están terminando sus doctorados o se quieren dedicar a la investigación, creen que la investigación tiene que ser cara y complicada. Y de hecho, la historia del doctor Beyer y tú que has seguido sus pasos y muchos colegas suyos también, que han sabido producir con lo que hay. Y existe un gran mérito en nuestro país, tú lo mencionaste, en poder tener buenas ideas y producir con poco dinero. Y la conducta de los animales sin duda siempre es un modelo interesantísimo para preguntarle a los cerebros de los otros animales con los que compartimos una historia filogenética, ¿qué pasaría si esta molécula estuviera de más o de menos, ¿no? Y a partir de eso tú has creado toda una historia sobre la expresión de la excitación sexual femenina, ¿no? No sé si me quieras platicar un poquito fuera de lo clásico que sabemos que es los estrógenos y la progesterona. Tú tienes muchos datos interesantes que van más allá de eso y que empiezan a hablar de cómo los receptores tienen otros ligandos que no conocíamos, ¿no? Sí, no, no, es una cosa que yo llegué haciendo el modelo clásico que había propuesto mi jefe en aquellos tiempos. Y empecé obviamente, pues es lo que él me decía, lo que te digo.
Y era entonces empezar a explorar las áreas del cerebro junto con los mecanismos donde esas moléculas que hablábamos llamadas hormonas tenían un impacto en el cerebro. Pero hay la gran ventaja de esto, Genaro, porque como tú bien sabes, el sistema nervioso de todos los mamíferos inferiores, superiores, es más, de hasta de la COSIL, que es donde se ha sacado la mayor información sobre las neuronas, nos aporta para los jóvenes que van a escuchar. Una rata tiene el mismo sistema, tanto celular, molecular, que un humano. Cambian algunas cosas, obviamente, cerebrales, el cerebro es más complejo en los humanos, pero sin embargo, los mecanismos son exactamente iguales, Genaro. Que la gente nos escucha decirles que por qué se estudian, por ejemplo, cánceres en ratas, porque prácticamente es lo mismo. Variará alguna cosa, como lo que tú me decías, estas hormonas, en algunas especies se requiere una hormona para desatarla del comportamiento, en la mujer se requiere una hormona a mitad de su ciclo estral, de ciclo menstrual, perdón, para, no para copular, para mayor deseo sexual, porque la mujer tiene un aspecto un poco diferente que otros mamíferos superiores e inferiores, porque, digamos, una perra solamente va a entrar en el ciclo estral 2 veces al año por efecto hormonal. Y aguas que el perrito se le acerque cuando no está en celo, porque lo destroza. Y afortunadamente en las mujeres se puede tener relaciones sexuales en cualquier etapa, en cualquier día del ciclo menstrual, aún menstruando, pero son las mismas hormonas que actúan en una especie como la rata, actúan en la mujer. Pero en la rata se combinan otras hormonas para disparar la conducta, a diferencia de la mujer, pero la mujer, tú eres el experto en cómo aceptan las parejas y cómo se dan y por qué me gustaste. Yo aquí a la rata, yo no sé por qué le gusta mucho, mucho otro macho. Creo que le ha de gustar porque determina algunas cuestiones sensoriales y se va a copular mejor con un macho. Serán las características hormonales, feromonas y todo esto. Entonces, pero sí hay variaciones, incluso en los insectos, hay hormonas muy importantes que provocan el cortejo en insectos. No solamente en insectos, tú sabes, en aves, cómo es todo esto del cortejo dados por hormonas y en una época del año. Lo que han demostrado, ¿recuerdas Álvarez Bulla? De las hormonas, de las neuronas que aparecen cuando el macho, una ave, no recuerdo, se va a parear, aparecen unas hormonas y le dan la posibilidad del canto. Y después de que desaparecen las hormonas. Bueno, no que las neuronas, perdón, no se, no se volvieran a sintetizar, una cosa maravillosa. Entonces, más Claro. o menos, esa es la idea, querido Genaro, ¿no? Fíjate qué tema tan interesante acabas de tomar. Eh, que no solo en mamíferos como la rata, hay gente estudiando cómo las hormonas influyen en el comportamiento para entender los mecanismos fisiológicos que llevan a las hormonas a facilitar estos comportamientos de apareamiento, sino también en aves o incluso en reptiles, también tratando de explorar los correlatos, ¿no? Y toda esta historia de lo que los modelos animales nos dicen es una historia de coevolución y de filogenia, donde mucho de lo que somos es una historia compartida con muchas otras especies, ¿no? Y esto, pues ciertamente refuerza la idea de que estudiar un modelo animal nos lleva siempre a entender un poquito más de los mecanismos. Ahora, una de las conductas que yo sé que tú estudias más es la de la lordosis, es este arcamiento de la espalda en las ratas que se logra pues cuando hay suficiente actividad de los receptores de estrógenos. Te quería preguntar una pregunta un poco capciosa. ¿La lordosis en las ratas tiene algún correlato en la conducta de los primates y de los humanos de la que podríamos preguntarle
en qué se parece hacer esa lordosis a lo que hacen los humanos, por ejemplo? Mira, la lordosis es muy simple porque es un arcorreflejo. Entonces el arcorreflejo se da, es el arcorreflejo de la lordosis para aceptar que la hembra acepte al macho. Pero el arcorreflejo se lleva a cabo en médula espinal y arcorreflejos y luego suben al cerebro para hacer una cuestión consciente. Claro que hay una lordosis en humanos, de acuerdo al Kama Sutra, que tú puedes leer el Kama Sutra y es una cosa media absurda. Y entonces, pero entendiéndolo como arcorreflejo, en donde solamente se activa, pero este arcorreflejo no lo puedes dar si no hay una preparación previa de Claro, áreas más centrales, más hacia arriba, que te preparen para que haya un arcorreflejo de la lordosis. Y como arcorreflejo, mira, algo que es similar, para ponerlo en el contexto de tu pregunta y de la lordosis, para que se dé la lordosis, mi teoría que estoy ahorita tratando de que decir, esta es la hormona final, aquí en la mujer, esta es la hormona que se genera en la hipófisis, o que se genera en el hipotálamo, que es el GnRH, esta hormona peptídica. Y ese fue el primer descubrimiento, Genaro, en la diferenciación sexual cerebral, ¿verdad? O sea, la diferenciación sexual cerebral les va a interesar mucho porque aquellas teorías, tú has hablado de muchos factores de la homosexualidad que ya son multifactoriales y no tanto de un punto de vista que se nace siendo homosexual. Esa es la teoría de Gorski. Margaret McCarthy ha seguido ampliando esto, pero cabe mencionar, por ejemplo, que esa es la primera diferenciación sexual cerebral, es cómo se liberaba esta hormona en mujeres, en machos, en hombres, hombres, machos o hembras y mujeres. Y entonces se encontró que el cerebro se secretaba en mujeres por pulsos y que tenían que ser pulsos de la misma magnitud, de la misma intensidad y de la misma frecuencia. Durante, por ejemplo, los 14 días antes de la ovulación, se va generando el pulso y hoy se sabe que hay unas áreas, se llama el arcuato, pero no se me asusten, y después debe haber un pico de una hormona para que venga y se lleve a cabo la ovulación. ¿Y qué pasa en machos o qué pasa en el hombre? En el hombre no hay esos pulsos, sino que es de manera constante. Y entonces ese es el primer hallazgo de diferenciación sexual cerebral. Y ahora, si nos metemos, que podría ser muy interesante para estas pláticas que tú ahorita estás generando para el público en general y poder entender, de la cuestión, por ejemplo, de que los cerebros masculinos y cerebros femeninos, tú sabes que debe haber una diferenciación sexual cerebral que depende de las especies cuando se hace la diferenciación sexual cerebral. Se ha propuesto que en el humano es antes de nacer y en la rata es días o semanas después de que nace. Pero aquí es muy importante porque Gorski decía que todos los cerebros, se llaman hombre, mujer, macho o hembra, era femenino. Entonces que tenía que haber un proceso de masculinización y a la vez de feminización. Y que ahí jugaba un papel muy importante las hormonas que el feto liberaba de los testículos, que era la testosterona, y esa la de hidrotestosterona, que iba a liberar otra hormona, una hormona llamada glutamato, que lo que hace es romper estructuras, que eran las estructuras relacionadas con la expresión sexual. Pero como tú bien sabes, se queda ahí silente, se nace y los niños pueden jugar con muñecas, con lo que quieras, pero en la adolescencia hay un momento que se prenden, se disparan, y entonces ya nos dan lo que se llama una cosa disparacional, porque el cerebro ya se organizó. Y aquí es muy importante esta idea, Genaro, porque hay muchas tabús sobre la homosexualidad y no son muy aceptados. Y yo digo, cuando tengo
gente homosexual o lesbigo. Yo adoro a esa gente, Genaro, a los homosexuales, porque son muy discriminados y deberíamos de entender que a veces su cerebro no tuvo ese proceso que tienen los cerebros heterosexuales para poder diferenciarse y aceptarse. Pero ¿en qué están mal? Biológicamente, a lo mejor la única desventaja es que no podrán tener descendencia para poder entender la sexología desde otro punto de vista, no tanto de fertilización, porque sí es reproductivo, sino entenderlo que no solamente es estas cosas que nosotros estamos estudiando, de que se dispare la conducta y que la rata vaya a copular con un macho, sino hay muchos otros aspectos para entender la sexología y para Claro. entender todo este rollo hormonal. Pero fíjate qué interesante. Finalmente, en esta charla que me estás platicando, eh, abordas lo que implica la complejidad del comportamiento humano, Oye, sobre todo, corrígeme pero cuando me equivoque, ¿eh? Corrígeme. al contrario, yo estoy aprendiendo mucho de ti, Oscar. Pero fíjate cómo mencionas la complejidad y ciertamente estudiar los aspectos biológicos nos lleva a entender que muchas hormonas, o bueno, las hormonas organizan el cerebro en un periodo, como le llamaron Gorsky y sus colegas, críticos del desarrollo. Después Sí, viene un estado donde ya se organizó y pasa nuestra infancia aparentemente sin ningún cambio. Luego viene la pubertad, que por cierto, en un par de semanas entrevisto a la doctora Nafisa Ismail, que nos va a hablar de pubertad también. Y con sí, la pubertad viene la activación de estos centros cerebrales que ya se organizaron desde chiquito, desde que éramos bebés, ¿no? yes. Y tenemos que entender que el bebé recién nacido ya viene semi-organizado, Sí, semi-organizado. A mí me gusta llamarle cuasi organizado. sí, Y después, y lo que me gusta recalcar es que esa es una parte de la historia. El resto de la historia depende de lo que la cultura de ese bebé le ponga sí, pues de información y lo que esa persona empiece a autocreerse o a generar en creencias desde el aspecto psicológico, ¿no? Y por eso digo que somos el resultado de biología, de psicología y de sociedad. Pero muy interesante porque con tu modelo finalmente tú nos ayudas a entender la parte biológica que es tan importante y que efectivamente nos lleva a entender que pues que por lo menos un tercio de lo que somos es pura biología, por lo menos un tercio, ¿no? no, y por lo más, lo que tú haces, por ejemplo, Genaro, que me fascina, tus modelos. Mira, la sencillez es la base de la elegancia. Y hay que ser sencillos, no solamente en la vida, sino en tus modelos. Me decían, a mí no me sorprenden aquellos que tienen el microscopio, no sé qué, y tiene. Los biólogos moleculares son a los que más dinero le dan y los que menos impacto situacional tiene, déjame decir. Los que hacemos conducta tenemos esa gran ventaja. Y yo recuerdo tu trabajo, ahora yo te voy a entrevistar a ti, cuando les ponías un chalequito a los machos. Y era tan interesante que el macho, porque todos iban a irse con la hembra, pero aquí lo importante es la hembra, cómo es que iba a reconocer al macho. Y entonces, ¿cómo se te ideó o cómo ideaste un chaleco para una rata? Y es una cosa fascinante porque habla de ahí, Genaro, la creatividad que debemos tener en este tercer mundo, que no contamos con la optogenética y estas nuevas tendencias, y hacer este tipo de experimentos sencillos con mucha imaginación. Claro, Y ahora que tengo a tu exalumna y que te quiere mucho a Miriam, no sabes cómo estoy aprendiendo sobre cosas de preferencia. Porque yo hago la cuestión de la lordosis y, a ver, y la cuestión molecular, pero la preferencia, esto me la está enseñando, me está enseñando que la dopamina es una hormona que hay que tomar en cuenta. Que si no la podemos tomar en las mañanas con chocolate, mejor. Y es eso, esos son esos modelos, Genaro, que nos han llevado a una exploración incluso más sofisticadas, pero en el entendimiento. claro.
perdón que aborde tanto, parezco político, este, pero en realidad no necesitamos más, Genaro. No necesitamos gastar grandes cantidades y comprar miles y millones de pesos en anticuerpos con la pura farmacología. Yo les digo a los alumnos, con la farmacología, ustedes pueden contestar muchas preguntas. Y ya los grandes tecnología y esto puede confirmar su farmacología, pero con la farmacología y la conducta, ustedes pueden realmente. Claro. Y porque además, digo, las necesidades con lo que dicen, hacemos con lo que hay, ¿no? Entonces, es un recurso que tenemos, pero sí meterle mucho la creatividad, como lo haces tú, como lo hace mi querido Jim Faust, que lo admiramos tanto, ¿no? Gracias, Oscar. Bueno, fíjate, volviendo un poco a la idea de las hormonas, a mí me fascina pensar en esto que normalmente aprendemos y que se nos enseña. El sexo femenino tiene fluctuaciones de muchas hormonas y que el sexo masculino no. En realidad no es tan así porque hombres y mujeres fluctuamos en muchísimas hormonas y podríamos decir por lo menos 10 hormonas en las que fluctuamos cada día varias veces y Sí, sí, a lo largo del mes también. exactamente. Eh, pero volviendo a esta idea entonces de las hormonas involucradas en la conducta sexual y la fluctuación, ¿qué me podrías decir? ¿Qué nos podrías explicar de la importancia evolutiva y de la importancia en cuanto a las conductas, quizá en la adecuación biológica, no solamente en por qué una hormona sube y baja, sino cuál es tu perspectiva de que las hormonas incrementen y disminuyen cíclicamente más en las hembras y no en los machos? ¿Y cuál sería la relevancia desde tu punto de vista? Mira, desde mi punto de vista, la Como, hembra, como biólogo, por ejemplo, ¿no? biólogo, sí, es un poco más complejo desde mi punto de vista el sistema endocrino de la mujer, porque no solamente requiere de esta fluctuación hormonal. Si hablamos desde un punto de vista, digamos, reproductiva para la fertilización, te decía que la primera diferenciación sexual cerebral se vio en esto, que la testosterona no cambiaba, pero evidentemente estamos expuestos a estímulos del medio ambiente. Si una hembra la estresas, no va a copular. Si a una hembra le metes, le quitas el alimento, tiene deficiencias reproductivas. Ahora, desde un punto de vista, digamos, evolutivo, lo que no he entendido es por qué, por ejemplo, la rata requiere estrógeno y quien dispara la conducta sexual es la progesterona. Y en especies como la gata, la coneja, la mujer, requiere con solo estrógeno. Pero aquí se complica un poco más en los aspectos humanos, porque la mujer está expuesta a muchos factores, no solamente hormonales, el factor social. Hay mujeres que son muy deprimidas por la propia familia, ¿no? Y entonces, el aspecto evolutivo, yo creo que el aspecto evolutivo, las hormonas actúan de la misma manera en todas las especies. Yo creo que más bien la evolución ha estado a nivel de la corteza cerebral, Genaro. ¿Por qué? Porque hay especies, en la rata la corteza es plana, pero aprende. En el humano es más circunvolucionado pensando que tiene más aspectos deductivos. Incluso la elección de pareja es una cosa, se me figura que ha de ser muy compleja en la mujer, porque yo siempre digo, y aquí a ver un chascarrillo, que el hombre es como la carne de puerco. En cualquier gancho se atora. En cualquier gancho nos atoramos, ¿no? La vemos bonita y todo, pero la mujer es más selectiva, ¿no? O sea, en un punto evolutivo, la rata, si está en esto, puede copular. Nosotros agarramos y nomás ponemos una rata, un macho con una hembra. Tú lo haces más sofisticado con varios, pero acordémonos que la rata normalmente está en la intemperie y va a copular con una gran cantidad de machos
cuando haya la disposición hormonal y que tiene un periodo de 2 días para estar copulando. Entonces, yo creo que, y copula, ahí ahí hay liberalismo, ¿no? Ahí no hay religión ni nada, porque tú has visto las manadas de perros detrás de una perrita que va a entrar en celo, y ahí están todos a ver a quién le toca, ¿no? Y entonces, evolutivamente, yo creo que la mujer tiene aspectos de mayor razonamiento en el sentido, a lo mejor, de elección de pareja. Pero te voy a decir una cosa, Genaro, porque eso tú lo sabes más que yo. Un día leí un artículo en la Rechercher, que es una revista francesa, y era muy interesante porque decía, por ejemplo, cómo es que se seleccionan las parejas en los humanos, las mujeres. Por lo regular, cuando somos jóvenes, te casas que despuesito de que terminas la carrera, a lo mejor consigues un trabajo, te tienes a tu novia, te enamoras de tu novia por ciertas razones de afinidad, etcétera, pero te casas enamorado, ¿verdad? Y el enamoramiento habría de, que definir qué es el enamoramiento, pero eso mejor te lo dejo a ti. Este, pero en esas condiciones y no te importa si estás enamorado, si tienes dinero, no tienes dinero, estás enamorado. La mujer está enamorada, está babeando. Sin embargo, en esa revista decía que muchas parejas se divorcian y actualmente más. ¿Y qué pasa en su cerebro, en su evolución, en su cuestión evolutiva de su cerebro, de sus neurotransmisores que después de que se divorcia la mujer, ahora lo que busca ya no es que estés tan guapo y que estés sino que le dé seguridad. Y entonces la mujer busca seguridad después del divorcio, pues, ya no le importa. Si estás gordito con lonjas, así como tu servilleta, puede tener mucho éxito si le genera seguridad. Y nosotros como hombres, ¿qué seguimos buscando? Por ese ego intrínseco que tenemos que, para no vernos tan traqueteados, a la muchacha guapa, pues yo soy el rico, yo soy el nivel 3 del sistema nacional, pues tú me mereces, mi niña, ¿no? Pero esa es una cosa muy interesante desde aspectos psicosociales. Y entonces, evolutivos, yo te puedo decir que en cuanto a los mecanismos de acción, evolutivamente siguen siendo los mismos. O sea, lo que hacemos nosotros, que requiere que la hormona detecte un receptor y va a depender si va a ser dentro, modulando al ADN, que es el ADN es el ácido desoxirribonucleico para las personas que no ven, que es el que tiene que ver con la cuestión de la herencia y tenerse que transcribir y traducir, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese proceso se da, la misma estrógeno hace lo mismo en la rata, en la mujer, y quien lo dispara, ahí es diferente. O sea, la rata requiere progesterona, pero más complejo. Quien prepara, por ejemplo, en la borrega es la progesterona. La borrega requiere progesterona y quien dispara la conducta es el estrógeno. Pero mi postulación es que si no hay estrógeno, no hay fiesta. Y el estrógeno es la hormona que te dicta todo. Luego la progesterona tiene sus aspectos en otro tipo reproductivo, pero no en el aspecto sexual, sino que más bien es el estrógeno, quien Claro. tiene que hacer todo esto, ¿no? Bueno, y muchas de estas hormonas de las que estamos hablando, pues son hormonas que llamamos esteroides, cuyo origen químico pues proviene del colesterol, a través de reductasas o de aromatasas, etcétera. Una hormona se va convirtiendo en otra y en otra y en otra y va teniendo diferentes efectos más grandes o más chiquitos, ¿no? Y ahí te quería yo preguntar, Oscar, bueno, nos acabas de decir finalmente que las hormonas pueden predisponer qué elige uno como pareja para corto plazo y quizá también para largo plazo, aunque cambia la perspectiva, quizá más cognitiva la elección a largo plazo. Y, y ciertamente las hormonas en el corto plazo, pues al principio decíamos, modulan la probabilidad de que algo pase, de que nos comportemos, ¿no? Y la probabilidad de que se vea atractivo o atractiva a alguien con hormonas o bajo los efectos de las hormonas, o sin los efectos de las hormonas, pues cambia drásticamente. Y ponías en varias ocasiones el ejemplo de las hembras de las perras que
que pueden estar en celo y aceptan al más feo de la manada a veces, ¿no? Eh, pero lo aceptan y 2 días después a lo mejor ya no lo aceptan y lo muerden y no lo quieren volver a ver. Entonces las hormonas finalmente pues modulan esta probabilidad de que los estímulos, llamémosle de guapura o de fealdad, pues se interpreten de manera diferente, ¿no? Sí, Mu- sí. Mucha gente toma hormonas, Oscar, por razones médicas, a veces es por razones de regulación des- asociadas a la menopausia, por ejemplo. Sabemos que las hormonas que tú estudias, femeninas, paulatinamente los ovarios van trabajando menos conforme se acerca la menopausia y hay toma de hormonas para devolverle al cuerpo lo que éstas daban. Este, y también conocemos que hay otras hormonas que la gente toma por sus efectos no necesariamente reproductivos, sino anabólicos, por ejemplo. Y hay Sí. veces que hombres y mujeres abusan en el consumo o tratamiento de algunas hormonas. No sé si nos quisieras hablar un poco de los usos a favor y en contra de las hormonas y qué es lo que la gente tiene que estar consciente de qué es lo que pueden hacer, tanto bueno como malo. Fíjate que esa es una de las cosas interesantes del envejecimiento. Por ejemplo, nosotros cada vez que le quitamos los ovarios a una rata, la metemos en menopausia, porque lo que queremos es que no interfieran las hormonas que se secretan de manera endógena con lo que nosotros vamos a estudiar. Pero hablando ya, por ejemplo, durante la menopausia, empieza a perder el efecto que te cautivaba de la juventud, se empieza a perder porque las mujeres menopáusicas o los hombres también andropáusicos empezamos a arrugarnos, empezamos a tener a lo mejor pérdida de libido. Afortunadamente en los humanos, el perder el libido es un efecto de experiencia, ¿ves? Entonces, en otras especies entran en menopausia o envejecen y no copulan, no, pero para nada, ¿no? Y en los humanos no, porque hay un efecto de experiencia muy importante. Entonces, sí, la utilización, el problema de esto, Genaro, se ha dado, ¿sabes qué? Que son hormonas sintéticas. Y se ha visto que las hormonas sintéticas, por ejemplo, hay uno que se llama el acetato de medroxiprogesterona, que hoy no es muy recomendable porque si lo utilizan pueden causar hasta cáncer de glándula mamaria. ¿Qué se les puede decir a las mujeres? Sí debe haber un reemplazo hormonal, debe haber el reemplazo hormonal para evitar la prematura osteoporosis, problemas te protegen porque las hormonas son neuroprotectoras. Entonces te protegen y se ve, por ejemplo, que cuando avanza la edad es cuando más te dan infartos o derrames, porque ya no tienes ese efecto neuroprotector, que también se da con los jóvenes, pero es más en la vejez. Y luego lo empiezan a utilizar también terapéuticamente para no embarazarse. Hoy yo estoy sorprendido, Genaro, de la gran cantidad de jovencitas, que empiezan a tener problemas reproductivos, o miomas, o ovarios poliquísticos, que creo que han ido aumentando. Y entonces se viene el consumo hormonal sintético, y si no saben, te pueden causar un daño casi irreversible, justamente por el efecto nocivo, o digamos que puede bloquear permanentemente el área reguladora de la ovulación, que es a nivel de hipotálamo y de hipófisis. Entonces, los anabólicos que utilizan los de estos que se ponen así, más o menos como yo, también, ¿por qué son anabólicos? Porque provocan que el ADN se sintetice de más y generan mayor musculatura. Pero puede llegar el momento que estos anabólicos provoquen problemas en la cantidad de espermática o en la viabilidad espermática. No solamente, y a veces tienen problemas incluso de erección, estas gentes que toman muchos anabólicos. Claro, por los mecanismos de retroalimentación, ¿no? Que si le explicamos un poquito a la gente es, entre más tienes una hormona, menos la produces tú mismo, ¿no? Exactamente, es un feedback que se va regulando porque,
cuando va incrementando, por ejemplo, el estrógeno, ¿por qué genera un feedback negativo al principio? En el arcuato se va generando compulsos y eso dice, hey, ahorita no quiero que ovules porque estamos preparando al folículo para que vaya creciendo. ¿Ok? Entonces ya llega luego una onda de estrógeno que se va a actuar ya no en el arcuato, sino en el área ventricular, ¿no? El ABP, bebé, ahí hace el disparo. Y entonces se da un feedback positivo, positivo en cuanto a la ovulación. Pero el feedback positivo y negativo se da en otros aspectos también reproductivos y celulares. Y si la mujer se llega a embarazar, fíjate qué cosa tan interesante, es fascinante esta cuestión reproductiva. Habíamos dicho que para que la conducta sexual se diera en la rata, era estrógeno y progesterona, y la progesterona disparaba. Y el estrógeno en la mujer, en la gata, en la perra, solamente es quien da la activación de la conducta. Pero si la mujer se llega a embarazar, provoca algo que se llama una inhibición secuencial y concurrente del estrógeno. Bloquea todo el efecto enzimático que produce al estrógeno. Y entonces la progesterona se está liberando del cuerpo lúteo y está sintetizando proteínas, porque tienen efectos genómicos para mantener el embarazo. Pero a la vez le dicen a las especies de mamíferos, hey, no vas a copular ahorita, ¿eh? En la mujer sí, porque te digo que somos un aspecto evolutivo a lo mejor completamente diferente, en donde tiene un proceso de experiencia. Ahora, hablando de hormonas y hormonas sintéticas y de esto, fíjate que hoy se considera, por ejemplo, que las hormonas pueden ser unas prohormonas. O sea, no actúan por sí, sino que, por ejemplo, la progesterona tiene que metabolizarse para tener efecto. Y esto lo vemos en las mujeres embarazadas. O no sé si a ti te pasó con tus niños, que también tú te sentías igual con la misma flojera que tu esposa, porque había un metabolismo en la saliva y que había una hormona que te provocaba medio como sueño, como que es un metabolito de la progesterona, sin decir el nombre, ¿verdad? No tiene sentido. Pero que esa hormona, por ejemplo, la progesterona actúa de una forma en un receptor, pero ese metabolito actúa de otra forma ahora en la membrana. ¿Y por qué digo que una prohormona, Genar, perdón? Porque se sabe que en cuanto se liberan del ovario, en el cerebro se sintetizan en segundos por todas estas hormonas que dijiste, la 5-alfa reductasa o la 3-beta hidroxisteroidoxorreductasa, y van generando metabolitos. Y tienen mucha importancia el metabolismo. Una hormona, por ejemplo, la progesterona, un metabolito que es la que provoca la ovulación, es un metabolito de la progesterona, por ejemplo, no en sí la progesterona. Oscar, me llamó mucho la atención un punto que retomaste hace rato. Decías, es que en los humanos la conducta sexual afortunadamente depende más de la experiencia y no tanto como en las otras especies, que si se retiran las gónadas, testículos u ovarios, pues se reducen las hormonas y se pierde la probabilidad de comportamiento sexual. De hecho, en medicina veterinaria se hace todo el tiempo, ¿no? Se Sí, llevan los animalitos a castrar o a operar para esterilizarlos y que ya no tengan conducta sexual. Pero en los humanos, tú bien lo dijiste, la experiencia juega un papel. sí. Si no hay gónada, pues las hormonas o las neuronas que se tenían que activar con la hormona, se tienen que activar de alguna forma. Qué nos podrías decir al respecto de las neuronas que ya no tienen el ligando hormonal porque no hay la gónada, pero se siguen activando porque tuvieron esa plasticidad asociada a la experiencia previa? Sí, mira, Bollier mostró los tales neuroesteroides y dicen que inclusive, aunque pase tiempo, se siguen metabolizando, se siguen produciendo por las células gliales, por los astrocitos. Y entonces, estas hormonas tienen el mismo funcionamiento que tuviera la hormona que se genera en el ovario y que tiene que viajar hasta el cerebro, o viajar a la piel, o viajar a donde le impacta. De tal forma entonces que estos neuroesteroides juegan un papel crucial incluso
en el estado de ánimo de las mujeres. Un estado, por ejemplo, en gentes jóvenes, que es crucial, es la menopausia, perdón, cuando sangran, La menstruación. la menstruación, Sí. la menstruación. Tú has sabido, por ejemplo, y hay casos que las niñas se llegan a suicidar. Y este es claro efecto de la progesterona que se metabolizó a estos y deprime al sistema nervioso a través de un sistema llamado GABA, que provoca que la neurona ya no active y se deprimen. Las mujeres después, no todas, digo, obviamente no todas, si no todas estuvieran huérfanas de madre, pero una gran mayoría, no, tampoco gran mayoría, pero varias mujeres después del embarazo se suicidan, porque viene una caída brusca de las hormonas esteroides de progesterona. Claro. Y ese cerebro, afortunadamente puede ser dependiente e independiente a la vez para que se mantenga quizás una cuestión también de memoria, porque las hormonas tienen mucho que ver como neuroprotectores. Si tú sufres o alguna persona sufre algún infarto, un derrame cerebral, se echan a andar. Si tú les inyectas hormonas esteroides como la progesterona o sus derivados, sus metabolitos, tú neuroproteges al cerebro. Es algo que hemos estado haciendo últimamente, ¿no? Pero a esto que me dices de la cuestión de que es muy importante la experiencia en los humanos. O sea, mujeres que han sido o han tenido muy mala situación sexual, por lo que menos quieren es tener relaciones sexuales. Pero mujeres que han tenido cuestiones placenteras durante todo su desarrollo, siguen hasta ancianos. Y fíjate que tocaste un punto importante con un tipo de células del cerebro que casi nadie las considera, que es la glía, ¿no? Los astrocitos son uno de los tipos de glía y que normalmente de manera clásica la gente trata de explicar la conducta con las neuronas, que son las células excitables, ¿no? Que tienen sus potenciales y que disparan actividad eléctrica. Y esto que tú mencionas de los astrocitos le da otra vez el papel, pues, de coprotagonismo a la célula que acompaña a la estrella, que es la neurona, y que Sí. normalmente no se le hace caso, que es el astrocito, ¿no? Y, Afortunadamente nosotros sí, Genaro, perdón que te sí, interrumpe, ya estamos haciendo caso. no, y eso es fascinante, porque esos son finalmente, los datos como los que tú estás explorando, son datos de frontera que le dan un papel, pues, de lo complejo que es la conducta sexual y que no es únicamente como de manera tradicional se ve como núcleos hipotalámicos de neuronas que si disparan se va a producir la lordosis y que si dispara se va a producir los hops y los darts, sino que hay un acompañamiento de todas estas células de sostén o que se creía que solamente eran de sostén y que cambian con la experiencia de las personas. Seguramente recuerdas las historias que nos contaban o que están en las películas de los eunucos, ¿no? Sí, De los claro. famosos eunucos que castraban Estaban que- y que cuidaban a las doncellas, ¿no? Y que luego resultaba que la doncella se metía con el eunuco porque nunca había olvidado, ¿no? El eunuco. Es un No, buen y ejemplo, ¿no? además no se bloqueaba la erección, se pensaba, ¿no? Entonces, ¿qué otros circuitos ahí? Ahí tenía que ver el óxido nítrico, mi querido Genaro. Habría que hacer experimentos con eunucos. ¿No conoces alguno? Ya no he escuchado de ninguno, fíjate, pero qué interesante estos mecanismos de, pues de cómo las hormonas van cambiando, la probabilidad de que algo ocurra, pero incluso después de la experiencia se queda en la plasticidad cerebral la posibilidad de que se sigan activando. Y esto es extremadamente relevante, no por los eunucos, sino porque hay muchas personas que, que por razones médicas tienen que tener una gonadectomía, ¿no? Claro. Un cáncer de testículo, alteraciones en los ovarios, etcétera, o histerectomías completas, ovariohisterectomías, y que a veces la preocupación es qué va a pasar con mi libido y mi vida sexual. Y bueno, finalmente, pues con lo que estamos platicando es
esos órganos no son el órgano principal de la sexualidad. El órgano principal de la sexualidad es el cerebro, y el cerebro puede tener muchas formas de volver a activarse, no solo con las hormonas clásicas que conocemos y que producía la glándula, ¿no? La gónada, sino que hay la misma experiencia produce plasticidad con esta posibilidad de activarlos, ¿no? Así es. Y fíjate que tocaste una cosa muy interesante sobre los astrocitos y la glía. Es una parte por la cual envejecemos. Esto que se pensaba entonces que la glía solamente era sostén y la glía era de pegamento, ¿no? Que Virchow creo que lo determinó la glía y que nomás servían de sostén y para darle de comer, pues no. Hay trabajos ya del doctor, eh, ahorita recuerdo, Ojeda, Sergio Ojeda, en donde él empezó a encontrar el papel fundamental que jugaba la glía y sobre todo los astrocitos. Y ahorita te voy a hablar de los tanicitos que tienen que ver con la ovulación. Es una cosa, una remodelación interesantísima lo que pasa cuando se va a ovular. Pero ahora sabemos, por ejemplo, que la glía se une a la neurona por algo que se llaman moléculas de unión, las gap junction, ¿sí? O los desmosomas, y de ahí se están alimentando. Por un lado, cuando tienen que ver en una área. Pero, por ejemplo, una glía que está en el hipotálamo, esta área que es lo más importante que tenemos en el cerebro junto con la corteza del hipotálamo, es que se sabe que esa glía recibe señal desde arriba y tiene transmisores en la membrana, receptores en la membrana, que reconocen una serie de moléculas, algo que se llaman ergulinas, ¿sí? Pero la que se te puede decir la oxitocina, que todo mundo la conoce, la oxitocina, y que se pensaba que la oxitocina era nomás para la leche y para el flujo y para la expulsión del feto. No, esa oxitocina se une sobre su receptor. Perdón que hablo un poco técnico para aquí mi querido público, y luego tiene la capacidad de generar prostaglandinas, la prostaglandina, y la prostaglandina, seguimos en el astrocito general. La prostaglandina cuando se libera y está en neuronas GNRHérgicas, hay receptores de prostaglandina en neuronas GNRHérgicas que provocan que el GNRH, esta hormona que decíamos que es para producir la liberación de FSH, de LH y luego la ovulación, liberan ya en neuronas GNRHérgicas. Y esa es la idea. Y ahorita yo hice un trabajo, no en el sentido de demostrar que es el astrocito, pero sí la había. Y lo publiqué, me fue muy bien. Y ahorita lo estamos haciendo en una cosa que es muy complicada de establecer, que se llama el estroposparto. Sí. Como tú bien sabes, Genaro, las mujeres y las especies mamíferos inferiores, ¿no? Pues todos los mamíferos, después de que tienen a sus crías, vuelven a ovular. Las mujeres vuelven a ovular. Hay niños que se llevan 9 meses porque el canijo marido no la respetó, no le dio la cuarentena, ¿no? Y aquí en la rata es fascinante, fíjate. Se expulsa el último crío. Y en eso sale la hembra, está amamantando, ya están desesperados los críos y la ratita. Hay un mecanismo que le dice, oye, debes salir porque vas a copular otra vez, ¿eh? Y sale y copula otra vez con un macho y se regresa y en un mismo periodo puedes tener a una madre lactante, a madre gestante. Y por ejemplo, estos de Australia, los camellos, los Canguro. canguros tienen una situación más complicada. Y entonces estamos haciendo, sí, el estroposparto también tiene que ver con la activación desde los astrocitos. Y ahorita estoy tratando de conseguir un compuesto que bloquea la cuestión de los astrocitos. Pero volviendo a estas cosas, ya dejando estos que me empiezan a fascinar, y voy a terminar hablando de fútbol y de las Chivas, este, el papel que están jugando. Mira, un dato más, te decía, lo interesante es cómo se remodela el sistema nervioso con la glía. Hay los tanicitos que se encuentran en el sistema porta, ahí entre el hipotálamo y la glándula pineal,
hay unos tanicitos. Esos tanicitos, cuando la mujer no va a ovular, encierran a la neurona GnRH. Ujú. Cuando ya se va a ovular, yo no sé si los tanicitos son los que se abran o la propia neurona GnRH va y abre a estas células, estas células gliales y se va directamente a la hipófisis, donde está la circulación de la eminencia media para liberar al GnRH. Es fascinante, Genaro. Es fascinante cómo se da. Y hablando esto ya no pasa en las mujeres menopáusicas, por ejemplo, porque ya no van a ovular, ya no tienen esa regulación hormonal de que el estrógeno se mantenga, de que la progesterona ya no lo tiene. Se me ocurrió ahorita una pregunta, hablando, mencionabas a las prostaglandinas y a las células que producen GnRH. Si tendrá que ver la prostaglandina que facilita el parto, y que es necesaria para producir el parto, eh, la misma que produce el estro posparto, a través ahora de los astrocitos, activando la prostaglandina en los astrocitos para que hagan Es esta cadena GnRH. justamente eso lo que estamos explorando, ese modelo. Sí, Va a ser fascinante porque entonces podemos decir que la modulación cerebral en un estro normal puede ser diferente a un estro, a una estro posparto, porque aquí hay una hormona que no la estamos considerando en un estro normal, que se llama oxitocina. O sea, la oxitocina sí tiene, el cerebro de la hembra estuvo llena de oxitocina para generar lo que era la contracción del útero, pero también para dar la orden junto con la prolactina para empezar la lactancia. ¿Ves? claro, Entonces, esperemos que sí. Yo quisiera que no fuera lo mismo, Genaro, ya. porque entonces podríamos hablar de sistemas que se está, y ahí le voy a apostar a la oxitocina, porque la oxitocina es la que te regula ahí, ¿no? La que te Claro. regula la prolactina, pero Oye, más Oscar, y así como hablamos de que hay neuronas o núcleos neuronales que producen el dimorfismo cerebral, ¿tú sabes si existen dimorfismo basado en glía? esa es una muy buena pregunta, porque fíjate que yo creo que sí, porque quien modula muchas veces la cuestión glial son las hormonas esteroides. Por ejemplo, se ha visto que los estrógenos te generan una, hay una célula madre glial, viene el efecto estrogénico y te puede dar a la microglía, a los oligodendrocitos, a los astrocitos, y entonces el oligodendrocito se va a toda lo que es el axón, ¿no? Y la microglía pues te va a comer ahí las cosas, pero si tú le quitas los estrógenos, ya no se remodela por una cuestión estrogénica. Y por eso es lo que te digo, ¿qué es el huevo o la gallina primero? Aquí, ¿qué es? O la hormona o la neurona, porque en realidad deja de haber estrógenos y empezamos a envejecer, o andrógenos y empezamos a envejecer. Porque además hay algún libro que algún día te lo voy a mostrar, que me lo mostraron, que se llama El envejecimiento de los astrocitos, que conlleva al envejecimiento de nosotros. Es decir, envejecemos, pensamos que envejecemos porque se mueren las neuronas, Claro. pero puede ser a consecuencia de que también ya hay una disfunción de la glía. Claro, si nos ponemos a pensar en los aspectos evolutivos, tenemos un pico reproductivo por ahí de los 25 años y luego ¿Sí? empieza a disminuir paulatinamente. Mi maestro Faust tiene un dicho que dice, ¿quién sirve a quién? ¿El cerebro a las gónadas o las gónadas al cerebro, no? Digo lo mismo, sí, no, es cierto, no, o sea, ¿quién regula? O sea, aquí pregúntale, por favor, a la doctora que vas a tener ahí para que te hable de pubertad, sobre las participación, lo voy a escuchar, pero sobre las células Kindi, las neuronas Kindi. Esas son las fundamentales para que se lleve a cabo la adolescencia. Se activan. Si sabe Claro. cómo se activan, que por favor nos ilustre.
porque es muy, muy importante. Y ahí tenemos un periodo de que hasta antes de la adolescencia, que nos caen gordas las niñas. No, ay, pero después de la adolescencia, andábamos como chivo en repertorio, ¿no? Y ahí es el momento crucial de que esta cuestión organizacional del cerebro se organiza, pero ahora viene todo el aspecto disparacional cada cuestión, cada tiempo, ¿no? En las Claro. diferentes. Y Especial. esto es fascinante de explicárselo a la gente, cómo las hormonas van a actuar sobre las neuronas que ya estén organizadas. No van a Sí, poder actuar sobre neuronas que no estén organizadas, ¿no? Y dependiendo de la organización es lo que hacen. La misma hormona puede hacer cosas diferentes en un macho y en una hembra, ¿no? La testosterona es un buen ejemplo, ¿no? exactamente, Genaro. Pero fíjate, ¿sabes qué? Más aún, puede haber mucha hormona, pero lo importante para mí es el receptor. Es el receptor. Claro, El receptor no hay fiesta. ¿Y quién te sintetiza la mayoría de los receptores de todo? De los estrógenos. De oxitocina, de dopamina, de progesterona, son los estrógenos. Entonces, pero aquí, ¿y esto por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, hay mucho receptor en corteza de progesterona, pero no hay progesterona, Genaro. Ah, pero hay algo que se llama neuroprotección. ujú, Yo creo que ahí es donde actúa la progesterona en la corteza. O sea, tú la puedes encontrar acá. ¿Qué sentido tiene que haya receptores en la corteza? Puede haber de estrógeno, pero sí, tiene que ver porque una de las hormonas neuroprotectoras cruciales es la progesterona. Y está dado por los neuroesteroides, que se da en ambos sexos. No que el estrógeno. Ahora, aquí, pues todo el metabolismo comienza desde el colesterol que tú dices. sí, Pero me- retomando un poquito, si me permites volver a lo que decías de los efectos de estas hormonas, es algo que yo no he logrado entender, mi querido Genaro. Tú requieres de hormonas para tus desarrollos, la cuestión cognitiva, pero a la vez, esas hormonas en la vejez te pueden causar cánceres. Cánceres, una mujer, sobre todo ya después de la pausia, puede tener más conflictos con cánceres de glándula mamaria, si tiene una cuestión, una herencia y tiene unos genes que se activaron por ahí. Hay los glioblastomas, que estoy empezando a trabajar con el doctor Camacho, mi querido amigo, Ignacio Camacho, que lo conoces muy bien, él tiene la teoría, ha hecho cosas con glioblastomas, que es uno de los cánceres más fuertes que hay en el cerebro por la glía, y son detonados por la progesterona y por su receptor el A. Y entonces, el B, perdón. Yo le dije, oye, te voy a dar progestinas sintéticas que tienen más afinidad y se me hace que vamos a causar un glioblastoma y esto nos puede dar la señal, por otro lado, no solamente de la neuroprotección, sino los problemas que te puede estar causando. Por eso, para la gente que nos escucha, yo les puedo recomendar que si ellos tienen una herencia, por ejemplo, mujeres que tengan herencias con sus madres o abuela de cáncer de glándula mamaria, que no tomen anticonceptivos, que tomen, hay ahorita una droga muy benevolente que es la tibolona. La tibolona se está utilizando mucho y yo lo usé para mis experimentos, pero ahorita se usa mucho como reemplazo hormonal en lugar de las progestinas o más bien que son andrógenos, no tanto progestinas, sino que son andrógenos, son estructuras con 19 átomos de carbono. Y la tibolona es pero que tengan mucho cuidado, ese es un buen consejo, que las mujeres que tengan antecedentes de familiares con cáncer de glándula mamaria y otro, que tengan mucho cuidado con el tratamiento post, claro. ¿verdad? Las hormonas finalmente tienen que ser un tratamiento médico prescrito por un profesional
y pues nunca tomarlas por recomendación de un amigo, de un compadre o de una comadre, ¿no? Siempre bajo prescripción, sobre todo por el tema que tú dices, que hay predisposiciones donde este ligando puede llegar y estimular tu núcleo celular y empezar a producir cosas que no tenía que producir tanto o en ese momento, ¿no? Exactamente, Oscar, exactamente. sí, dime. No, no, adelante, Genaro, yo estoy aquí a todo dar. Ya Fí- espero que me traigan el cafecito. Fíjate que a mí este tema de las hormonas me fascina, es muy interesante, pero a mí me gustaría que un poquito manera de cierre de esta entrevista fantástica que me has otorgado, nos pudieras No, decir los consejos prácticos que surgen de tu investigación en relación a las hormonas y el comportamiento que le pudiéramos decir a la gente que nos escucha. mira, del aspecto de la conducta sexual, porque el experto ahí tú eres el que puede dar consejos motivacionales. Este, ¿para qué estamos con los nuevos proyectos que tenemos, Genaro? En donde estamos haciendo la cuestión de la neuroprotección. Yo quiero llegar a encontrar y decirles, miren, una capsulita de progesterona y que se pongan un letrero, yo soy un anciano, en dado caso de que tenga un infarto, inyéctenme de inmediato la progesterona, porque tú sabes que cuando se daña el cerebro es cuando no tiene ni oxígeno ni glucosa, y es lo que pasa con un infarto. Digo, si es un infarto masivo se va a morir, pero si es un infarto que los puede dejar medios cuadriplégicos, ahí puede tener mucha neuroprotección. Y entonces estamos haciendo eso para tratar de entender cómo las hormonas ahora participan no solamente en este aspecto reproductivo, sino en el aspecto de proteger al cerebro contra un daño que pudiera ser irreversible, por un lado. Tengo un modelo, el experto de ahí de ustedes es el doctor Jorge Manso con el autismo, y a mí me llegó una gente que estaba trabajando también con Jorge, el doctor Josué Camacho. Oiga, doctor, que quiero hacer cosas con usted. ¿Sobre qué? Sobre autismo. Le dije, no, vete con Jorge, porque tampoco quiero ser competencia de Jorge, ni puedo ser competencia porque Jorge, tengo todos mis respetos para el doctor este, Jorge Manso. Pero sí me interesa ver los efectos del ácido valproico, los efectos celulares. Y entonces estamos encontrando que, y la recomendación que hay que hacerles, por favor, a las jóvenes embarazadas, que no tomen té de valeriana, porque la valeriana, su ciclo activo es la que tiene el ácido valproico. Y el ácido valproico se da todavía para gente epiléptica, para gente que tiene problemas anémicos importantes o esquizofrenias, pero que nunca lo tomen estando embarazadas, porque lo que nosotros hacemos son modelos que a las 12.5 días les administramos, perdón, 300, 400, no, miligramos de ácido valproico y les provocamos un efecto tal que la ratita tiene un efecto en su desarrollo, que la cola luego la tiene chueca, y son lo que estamos entendiendo que hace el ácido valproico, son esto que está de moda sobre efectos epigenéticos, que no tienen que ver con la estructuración del ADN, sino con el funcionamiento. Y Claro. ahí es lo que tiene que ver con la acetilación, la metilación de histonas, todo esto. Entonces es un consejo que les es importante darles que no utilicen. Y otras cosas que hemos descubierto sobre la analgesia general. O sea, decirles que la analgesia es producida también por la cópula. Es más, se produce analgesia desde que uno, antes de que vaya a meter a la hembra con un macho a copular, el macho ya puede tener analgesia. Y la hembra también tiene analgesia, por la estimulación vaginal se provoca analgesia. Es por eso que hay mujeres que pueden soportar el parto, porque hay un fenómeno analgésico cuando va pasando la cabecita por este tubo vaginal. Se provoca una analgesia por la estimulación del cervix. Entonces, en este aspecto recomendarles, bueno, pues que sí tengan sus partos normales, porque los niños creo que se desarrollan mejor, que hay un imprinting ahí mucho mejor con un parto normal, y que a lo mejor sí les va a doler, ¿verdad?
Y esos son los aspectos que hasta ahorita estamos haciendo, y lo estamos haciendo, fíjate, Genaro, para que los jóvenes que nos escuchen, que se puede hacer investigación con buenas ideas. ¿Tú te imaginarías que yo podría estar haciendo investigación con físicos, que son físicos? Un día llegaron, físico, yo, no, pues, ¿cómo? No, pero ellos tienen ya una tecnología que te sustituye al Western blot, que por medio de sensores tú puedes ver, por una técnica que ellos tienen, ver las ondas que un átomo de puedes ver cualquier cosa. Entonces, y también decirles a la gente de lo del ácido valproico, cosa que tú has sido muy gentil al aceptar a uno de mis alumnos, que eres alumno tuyo, y lo que estamos encontrando de los efectos del ácido valproico es que estos niños, vamos a ver, hablado de autista, si bien son muy activos sexualmente, pero a veces tienen problemas de fertilización. Ujú. O sea, no embarazan o no se embarazan porque estamos encontrando, como tú bien sabes, que todo está bien, hacen todo bien, pero el problema está en los espermatozoides que no se mueven. No están muertos, pero no se mueven. Eso vas a hacer que me lleve más a la fama, mi querido Genaro, haberme aceptado a mi alumno con Ese, eso. ese tema que se ha estado explorando en tu laboratorio, Oscar, es extremadamente interesante. Este, cómo una condición asociada al neurodesarrollo va acompañada también de cambios a nivel reproductivo y que pues hace pensar sin duda cuál es la relación entre eh, autismo y reproducción, asociándolo con que la libido a veces está más incrementada, pero la fertilidad disminuida. Entonces, hay aspectos muy interesantes para discutir en los modelos, sobre todo para poder tratar de ayudar a la gente, a los humanos con algún tipo de trastorno espectro autista en alguno de sus diferentes grados, ¿no? Y hay que nuestro querido doctor Manson nos ayude a la interpretación, si lo quiere ver desde el punto de vista autista, ¿no? Yo quiero ver el efecto celular que causa el ácido valproico, y estoy metiéndome mucho, y hay cosas que vamos a hacer como bloquear, como esto, y obviamente si tiene algún efecto, alguna neuroprotección sobre la cuestión dañina que hace el ácido valproico con estrógeno, progesterona. Ya le estoy dando ideas allá a Jorge Manso por si me escucha, Muy para bien. que, Seguro que sí va a escuchar el podcast. Eh, hombre, Oscar, pues el tiempo pasa volando. Te dije que necesitábamos subir el rating. Muchísimas gracias. ojalá. La charla contigo es fascinante. Me encantó cómo nos llevas de la mano desde los datos anecdóticos y tu pasión futbolera y cómo terminaste siendo un gran científico de la reproducción y de las neurociencias. Como siempre, te agradezco, Oscar. Te mando un abrazo y gracias por enseñarnos lo que sabes. Y para el público que nos está viendo, pues comentarles que Oscar es uno de nuestros ponentes que va a acompañarnos en el primer simposio del cerebro sexual en septiembre. Así es que estén atentos porque vamos a tener grandes ponentes, entre ellos a Oscar, y donde vamos a hablar mucho de cerebro y de sexo y de cómo entender esta neurociencia nos puede ayudar a vivir mejor, Oscar. Hombre, muchas gracias y yo termino agradeciéndote, querido amigo, porque si a alguien le puedo decir que no, que sí, es a ti, perdón. Donde quiera que me invites estaré porque yo estoy muy agradecido por todos tus conocimientos, por el gran científico joven que eres. Para mí es un placer que alguien como tú se fije en alguien como yo. Y y te quiero felicitar por esta cosa que es muy arriesgada, que tú estés con estos podcasts, que estés en YouTube, porque además a nosotros nos forzas a hablar con un lenguaje diferente. Espero haber sido claro y nos forzas a un área, en un área que no estamos acostumbrados, Genaro. Estamos acostumbrados a hablar con gente como tú, que si sabes que le hablas de algo me va a entender, pero ya cuando tienes que hablar a la gente normal,
digamos, todos somos normales, perdón, tienes que hablar con lenguajes y he aprendido mucho, Genaro. Entonces, cuando gustes, ya sabes, como decía el Chente, mientras aplaudan, yo canto, mientras me inviten, yo participo. Pues la idea es que podamos compartir con expertos y que toda esta información le sirva a la gente, sin duda que le genere muchas preguntas y motivarlos a ir y buscar también de otras fuentes todas estas preguntas que pueden estar girando en su mente y que a veces con una plática como la que tuvimos contigo se generan muchas aclaraciones en por qué nos comportamos como nos comportamos, Oscar. No, hombre, pues muchas gracias. Ojalá que yo pusiera en práctica mi comportamiento. Te Pero mando un está, abrazo y te agradezco muchísimo tu tiempo, estimado Oscar. querido Y amigo, pues